I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever Aquí. gonna. Y vamos a hacer ahora las manitas de aquí, de las patas delanteras. Entonces, si están haciendo con café, esta parte es café. Yo como estoy haciendo con negro, pues voy a utilizar el negro. Y vamos a hacer 4 cadenitas. Vamos a hacer 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. 4 cadenitas. Vamos a hacer un aumento de puntos bajos en la segunda cadena contando desde el ganchillo. Vamos a hacer un punto bajo y en la última cadena un aumento de puntos bajos. Un aumentito de puntos bajos. Así miren, ¿no? Vamos a tejer en el otro lado y aprovechando a perder esta hebra. Voy a hacer la hebra hacia adelante, ¿no? Y vamos a hacer en el primer puntito un punto bajo. En el siguiente voy a hacer un aumento de puntos bajos. Listo. Y eso sería todo. Si van a coser, dejen hebra larga. Si van a pegar, no es necesario. Miren así. Esta hebra que estábamos perdiendo ya la podemos cortar. Esta hebra de aquí, así mismo, miren, nos ingresamos en el último, en el puntito de al lado básicamente, que sería en este puntito de aquí, miren. Entonces vamos a mandar la hebra hacia atrás, así de esta manera, y luego la vamos a perder hacia atrás. Listo, miren, así nos quedó. De estas igual tenemos que hacer 2, ¿no? Vamos a dejar aquí un ladito y ahora vamos a hacer la pieza final. Sería, ya nos falta solo una pieza. Y vamos a hacer las orejitas, ¿no? Miren así. Pues las orejitas son del color del cuerpo que estén haciendo. Y bueno, vamos a hacer un anillo mágico de 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Vamos a cerrar el anillo mágico. Al final lo apretamos bien, ahorita no mucho porque como es una pieza chiquitita, luego es difícil coger el primer punto. Vamos a coger el primer punto que hicimos dentro del anillo mágico y vamos a hacer en esta vuelta, vamos a hacer el patrón de un punto bajo y un aumento. Pondrán si desean pueden poner el marcador. Yo en piezas pequeñas no le pongo, pero sí deben tener mucho cuidado de no saltarse ningún punto, ¿no? Ahora de nuevo un punto bajo y un aumento, ¿no? Así de esta manera. Aquí se me quedó una hebrita. Hacemos un aumentito. Así. Listo. Ahora verán, vamos a girar el tejido porque siempre se queda como del lado revés, al menos cuando son piezas muy pequeñitas. Entonces vamos a enderezar básicamente nuestro tejido, ¿no? Que nos quede del lado derecho. Así, miren, ya nos quedó del lado derecho. Recuerden que hicimos primero 4 puntos en el anillo mágico, ¿no? Después hicimos un punto, un aumento, un punto, un aumento. Eso quiere decir que ahora tenemos 6 puntos. Ahora vamos a hacer 6 aumentos, ¿no? O sea, un aumento en cada puntito. Vamos a tomar así. Y voy a hacer aquí mi primer aumento. 1. Vamos a hacer 6 aumentos.
y 6 aumentos. Eso quiere decir que ahora tenemos 12 puntos, miren, ¿no? 12 puntos. Ahora vamos a hacer por último 2 vueltas de altura de 12 puntos. O sea, un punto en cada punto, vamos a hacer 2 vueltas de altura. Listo, miren, así nos quedó esta pieza. Ahora sí le apretamos bien el anillo mágico y ya podemos cortar esta hebrita del anillo mágico, la colita, ¿no? Listo. Si ustedes van a coser esta oreja, dejen hebra larga. Si van a pegar, pues no es necesario. Yo voy a pegarla realmente esta oreja, así que voy a cortar ya la hebra. Y finalmente aquí vamos a ensartar la aguja y vamos a hacer un nudito, un puntito falso, ¿no? Entonces nos saltamos el primer punto, vamos al siguiente por debajo y nos ingresamos por donde salió la hebra, por acá, y nos vamos por la parte de atrás perdiendo la hebra. Miren, de una vez vamos perdiendo la hebra para luego jalar y que no haya problema. Listo, miren, aquí se nos formó un puntito falso. Ahora sí vamos a cortar la hebra y ya estaría la orejita. Miren, ya estaría esta orejita. De esta tenemos que hacer obviamente 2 totalmente iguales. Listo, miren, ya hemos terminado de hacer todas las piezas para solamente armar, ¿no? Recuerden que son 2 bracitos, 2 orejitas, el hociquito, las 2 manitas, las 2 partes de la pieza 1 de la patita, la pieza 2 de la patita, las manchitas 2 grandes, 6 pequeñas y la colita, ¿no? Y esas manchitas blancas también. Bueno, entonces vamos a proceder y vamos a unir las piezas. Ahora vamos a iniciar uniendo las piezas de nuestra figura. Pues vamos a tomar el cuerpo y vamos a contar desde este cierre del anillo invertido donde finalizamos haciendo el cuerpo. Vamos a contar 8 filas hacia abajo. Entonces contamos desde aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿no? Y ponemos un alfiler para podernos aquí guiar, ¿no? Y aquí vamos a pegar o a coser esta parte de aquí de su hociquito. Entonces eso quiere decir, miren, que la fila donde pusimos el marcador tiene que topar esta parte de aquí y centrada, ¿no? Miren, y vamos a colocarla así de esta manera, ¿no? Entonces esta pieza la vamos a coser o a pegar, como ustedes deseen. Miren, así ya nos quedó pegadita la pieza, ¿no? Ahora vamos a colocar el corazoncito. Miren el corazoncito. Vamos a dejar una filita, esta filita de aquí, y la vamos a pegar hacia abajo, solo dejando una filita, ¿no? Miren así. Van a centrar, ¿no? Esta parte de aquí tiene que estar bien centradito con la naricita. Entonces vamos a pegar o a coser esta pieza de aquí. Listo, miren, aquí ya quedó pegadito nuestro corazoncito, ¿no? Ahora sí vamos a colocar los bracitos. Recuerden que los bracitos tienen una parte que es un poco más redondita y la otra un poco más planita, más anchita. Entonces la más redondita va acá. Vamos a ir pegándolo aquí. Primero le vamos a pegar esta partecita de aquí para luego fijarle el resto. Vamos a poner un poquito de silicona. Así de esta manera. Y miren, voy a colocarle aquí. Más o menos dejando... Uy, se me cayó el crochet. Bueno, con esto les indico. Más o menos dejando del hociquito, miren, un punto como una fila de separación. Y entonces vamos así a pegarle, ¿no? Esta parte de aquí. Vamos a pegar el resto. Vamos a poner un poquito de silicona caliente. Es más rápido con la silicona, la verdad. Miren, y así. Y hacemos exactamente lo mismo, dejando el mismo espacio en el lado de acá. Listo, miren, así nos quedaron los dos bracitos. Ahora vamos a pegar las manitos de manera horizontal, así, miren. No así, sino así, ¿no? Entonces la mitad de la manito sobre el bracito y la otra mitad sobre el corazón. Así de esta manera. Entonces voy a pegar esta parte de aquí. La voy a pegar aquí, miren, así. Yo ya le puse silicona caliente, entonces solo le voy a apretar para que se pegue bien. Listo, miren, así voy a pegar la otra. Aquí ya le pegué. Ahora lo que vamos a hacer es armar. Vamos a dejar un ratito esta pieza a un lado y vamos a armar las patitas para que sea más fácil solamente pegar. Entonces vamos a tomar la patita
la pieza blanca, la pieza más grandecita y 3 pequeñitas, ¿no? Entonces vamos a armar de esta manera. Vamos a pegar o a coser esta parte blanquita. Pues yo le voy a poner un poco de silicona aquí para poderle pegar aquí, miren. Uy, ya se me pegó a un lado. Aquí. Eso, aquí le vamos a pegar las arañitas de la silicona caliente. Listo, miren. Dejando como este bordecito de aquí, de esta manera. Ahora vamos a tomar la pieza, la más grandecita, la que hicimos de 5 puntos en el anillo mágico, y la vamos a pegar de igual forma aquí, dejando este bordecito de aquí, ¿no? Y vamos a pegarle, le voy a poner un poquito de silicona, ¿sí? Y le voy a pegar aquí, miren, así mismo, dejando un poquito del borde blanco, así, miren. Entonces las otras vamos a pegarle una aquí en el centro, una a un lado y la otra al otro lado, ¿no? Entonces le voy a poner un poquito de silicona de igual forma aquí en la cosita. Entonces miren, aquí le voy a colocar así, la mitad en lo blanco y la otra mitad en lo negro, así, miren. Y entonces voy a hacer lo mismo con las otras piezas. Vamos a poner un poquito de silicona y así mismo le voy a poner la mitad en lo blanco y la mitad en lo negro. Y hacemos lo mismo con la otra. Bien, así nos quedaría la patita. Vamos a hacer lo mismo con la otra patita. Miren, ya así nos quedan las dos patitas. Bueno, ahora sí vamos a colocar las patitas aquí en el cuerpito. Ya que tenemos todo esto, pues vamos a identificar primero el centro de nuestro cuerpito. Miren, así baja y aquí es el centro, ¿no? Por decirles. Entonces vamos a ir y vamos a colocarla aquí contando solamente unos 4 puntitos desde este de aquí. El del centro de aquí no lo contamos, sino el de al lado, 1, 2, 3 y 4. Entonces desde el cuarto, miren, vamos a pegar así, un poquito inclinado. Así nos van a quedar las patitas y así mismo le voy a pegar la otra. Ya les voy a indicar cómo queda pegado. Así nos quedaron ya las patitas pegadas. Ahora nos vamos a ir hacia la parte de arriba para colocar los ojos. Si miran que justo está aquí, nos da la señal de este hundidito, ahí va a ir un ojo y ahí el otro en este otro hundidito. Entonces va en la fila, en la misma fila donde está, hasta donde llega la nariz. En esta misma fila vamos a colocar un ojito y el otro ojo para que nos quede pegadito, ¿no? Miren, así nos quedó ya pegados los ojitos, miren, topando estos bordes de aquí. Vamos a pegar de una vez la colita. Miren, entonces de igual forma buscamos el centro, miren, así más o menos, y con unas 2 filitas hacia arriba, 1 y 2 filitas, y aquí justo le vamos a pegar así la colita, ¿no? Y ahora le vamos a poner en la parte de arriba. Aquí yo ya le puse silicona, entonces le voy a simplemente a pegarle así, nada más. Listo, miren. Entonces ahora lo que vamos a hacer lo siguiente es a coser o a pegar las orejitas, ¿no? Entonces, ¿cómo le vamos a coser o a pegar? Vamos a hacer una señal, miren, ¿cómo es? De este anillo mágico cerrado, contamos 1 y 2 filas. Y en la segunda le vamos a poner esta señal. Y de igual forma aquí, 1 y 2 filas, miren, ¿no? Vamos a poner aquí la señal también, así, miren, entonces nos va a quedar aquí, déjenme ponerle bien esta señal, aquí, ¿ya? Entonces va a ocupar 5 filitas hacia abajo, 5 filitas, entonces 1, 2, 3, 4 y 5 va a ocupar, ¿no? Y de separación, con unos 4 puntos de separación desde aquí. Miren, 1, 2, 3, 4, ¿no?
Entonces así vamos a colocar aquí la orejita, por ejemplo, así. Miren, así la vamos a coser. O a pegar ahí. Yo la voy a pegar, ¿no? Miren, así nos quedó ya las orejitas ubicadas. Recuerden que solamente de separación era este anillo, una vuelta y una vuelta acá. Y así nos quedó, ¿no? Bueno, ahora vamos a hacer el detalle de los ojitos. Vamos a ensartar estambre de color blanco. Prácticamente vamos a hacer la lucecita de los ojos como siempre hacemos de nuestras figuras. Entonces nos vamos a ingresar a cualquier puntito de aquí del tejido. Y vamos a salir en la parte de arriba del ojito. Así, miren, de esta manera. Jalamos. Entonces le metemos aquí hasta el borde de aquí. Y vamos a salir en la parte de arriba del otro ojito. Así, de esta manera, miren. Por aquí, por el otro lado. Le voy a jalar aquí con mi pinza, porque se va a ponerse duro. Así, miren, no jalo mucho. De igual forma me ingreso a la parte de acá abajo y me voy a salir por acá arriba mismo, ¿no? Por donde ingresé, miren. Así. Vamos a jalar. Listo. No jalamos mucho. Y luego de nuevo por acá abajo y me ingreso por acá arriba de nuevo. Así, de esta manera. Jalamos. Y prácticamente hacemos lo mismo, ¿no? Vamos por acá en la parte de abajo y salimos. Miren aquí en la parte de abajo. Y salimos por cualquier otra parte para poder rematar. Salimos por cualquier otro puntito de acá atrás y rematamos. Así nos quedó los ojitos de nuestro gatito. Y ahora vamos a ensartar estambre de color café, o puede ser negro también, el que ustedes deseen. Y vamos a hacer el detalle de aquí de los ojitos y las cejas, que nos faltaría ya. Igual nos ingresamos por aquí mismo y vamos a salir por donde ingresamos aquí con lo blanco. Ya. Aquí, miren, así, ya. Y voy a hacerle aquí una liñita así, ¿no? Vamos a hacerle con de aquí de lo blanco un poquito más a un lado, un puntito, para que se note como esta parte del parpadito básicamente. Entonces aquí me voy a ingresar así. Ahí creo que se está viendo porque yo estoy muy agachado el muñeco. Entonces vamos a poner así y le vamos a pasar 4 veces. Una, ya le hice una. Vamos, 2. Vamos, 3. Y por último la cuarta y me paso directamente al otro ojito. En la parte blanca mismo donde no se me quiere meter. Donde nos metimos. Así, sin jalar mucho. Miren, para que nos quede como este detallito así arriba. Y acá hacemos lo mismo. Vamos a hacer lo mismo, exactamente lo mismo. Y le vamos a pasar 4 veces. Aquí estoy terminando de hacer la cuarta pasadita. No jalo mucho. Y me salí en la parte de arriba del ojito, en esta misma dirección, contando 1 y 2 filitas. Entonces voy a hacer las cejitas. Me voy a inclinar solo una, con 1, 2, 3 puntitos de separación. Solo con una filita de inclinación, ¿no? Me salgo por aquí mismo. Así, de esta manera. Y le voy a hacer otra pasadita. Y me salgo por el otro lado, así mismo, que sean simétricos, ¿no? Miren, así. Y de igual forma le voy a hacer la parte de acá. Y igual voy a pasar 2 vecesitas. Miren, aquí está 1 y 2. Y luego pues
voy a rematar por atrás, por cualquier otro lado, punto. Así, miren. Ya se me quedó la otra hebra, ¿ya? Y miren, así nos queda ya las cejitas. Todos los detalles, vamos a rematar esto, ¿ya? Y listo, miren, así nos quedó. Está ya todas las piezas. Realmente ahorita nos toca la parte favorita, que es de poner sombritas, nada más, ¿no? Entonces vamos a hacer eso. Con el mismo tonalidad de fucsia de acá, que siempre hemos utilizado para las figuras, vamos a hacer el detalle que siempre hacemos aquí en este corazoncito, porque este corazoncito lo hice con un rosado bajito para poderlo luego así matizar, ¿no? Darle este bordecito, miren, así. Vamos a pintar la parte del corazoncito de esta manera. Todo alrededor, ¿no? La parte que se ve. Entonces vamos a hacer de esta forma así. Miren, así. Y las patitas le vamos a hacer solo la parte de abajo. Solo así, miren. Solo aquí la parte de abajito de las patitas. Entonces de cada una vamos a hacer la parte solo de abajo. Así. De todas estas partes solamente le vamos a hacer la parte de abajo. Recuerden, no todo. No alrededor, solo abajo. Así. Y también, eso sí le hacemos la otra patita, ¿no? Y aquí en la naricita le vamos a hacer solo la parte de aquí abajito. Miren, así. Solo en la puntita así y como que le difuminamos. Nada más, ¿no? Ahora vamos a tomar también este rosado de aquí, bajito. Y le vamos a hacer en la parte de las mejillitas. Aquí a un ladito. A un ladito de aquí del ojito. Aquí abajito, ¿no? Para que le dé ese toque. Vamos a ponerle aquí un poquito más. Miren, así. Y también le vamos a poner un poquito aquí. Solo un poquito, nada más. Es más, ni siquiera vamos a coger color, sino con el manchadito que nos sobró en el pincel. Miren, vamos a hacerle aquí también un poquito de rosa. Casi nada. Acá también un poquito de rosa, casi nada. Así, de esta manera. Entonces también vamos a utilizar el color rosa para poderle hacer este detalle aquí en las orejitas. Miren, vamos a simular un triangulito para que le dé profundidad, no en todo, sino que solamente formamos un triangulito. Miren, de esta manera, como para que la orejita, miren, se le ve con profundidad, ¿no? Yo estoy utilizando el mismo rosado, ¿no? Que estoy difuminando todo. Entonces esto hago así y también le voy a hacer en la otra orejita. Le hice la otra orejita y la otra patita. Ahora vamos a tomar este color de aquí, café oscurito. Y le vamos a dar un poquito aquí arriba de las cejitas. Así, miren. Y también voy a hacer lo mismo con la otra cejita. Y con la parte del párpado, solamente poquito, que no se nos vaya a manchar la parte blanca del ojito. Con mucho cuidado. Así, miren. Así nos va a quedar esta parte de aquí. Ahora vamos a tomar un poquito de color naranja que tengo acá. Este naranja de aquí. Ese va a ser para hacerle un poquito los brazos, solamente el filito, así como hemos hecho en los anteriores personajes. Solo el filito de acá arriba y el de acá arriba y el de acá abajo, ¿no? Vamos a hacerle así, como que simplemente nos dé como una cierta... que se note un poquito más vivo, ¿no? Vamos a darle así. Ese colorcito solo en los filitos de arriba y de abajo. Listo, miren, así. Ahora por último también le vamos a dar un detalle con este color de aquí. Tengo un amarillo, con ese amarillo le vamos a dar un poquito, obviamente si ustedes están haciendo este de color amarillo.
Si es que ustedes están haciendo este blanco, tiene poquitito celeste aquí alrededor, pero muy poquito, ¿no? Pero si están haciendo este color o del color que sea la trompita que estén haciendo, póngale así un poquito de color alrededor, nada más, ¿no? Miren, yo le estoy poniendo así alrededor un poquito, nada más, como para que me dé esa fuercita, ese plus, nada más, miren. Y así nos ha quedado. Miren, aquí creo que le voy a poner un poquitito más de rosadito aquí en las mejillitas de acá arriba. Entonces, básicamente es más bien dicho al lado del ojito, ¿no? Miren, así. Entonces creo que ahí ya hemos terminado. Vamos a poner esto a un lado. Y miren, así nos ha quedado los dos gatitos. Este es del color amarillo, este es del color naranja. Pues si ustedes quieren hacer de cualquier otro color, miren, pueden hacer el contraste siempre con los colores que ustedes deseen, ¿no? Pues ya estamos con el sexto personaje. Este es el sexto personaje en nuestra nueva colección Animalitos Divertidos. Y no te olvides de suscribirte a mi canal, de compartir este video, de darnos like, ¿no? Para que nosotros podamos seguir subiendo contenido. Y bueno, seguimos creando, todavía nos faltan algunos personajes, les cuento. Así que bueno, nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Bye, bye. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever